Gracias por estar aquí en Repodcast, un espacio para conversar desde lo cotidiano, para compartir experiencias y soluciones replicables que sumen a la transformación social. Repodcast es el lugar donde lo bueno se replica. Una iniciativa de Discapacidad Cero en alianza con Rosalinda Reyes Foto, Fernando González Design, Terna Virtus Consulting y quien les habla, Ana Cecilia Flores, una arquitecta apasionada por la accesibilidad universal. Hoy tenemos como invitada a Sara Rodríguez Contreras, una psicóloga que todavía apuesta al ser humano, sus peculiaridades y complejidades. Sara nos va a aclarar preconceptos que pudiéramos tener acerca de las personas con discapacidad intelectual versus las personas con alguna enfermedad mental. También nos dará una introducción en la técnica de lectura fácil y lenguaje llano para mejorar nuestra comunicación de manera más natural. Pero antes de continuar, te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, compartas esta información que seguro será de utilidad para alguien, actives la campanita de notificaciones y por supuesto también nos sigas en nuestras redes sociales. Continuemos entonces y escuchemos a Sara Rodríguez Contreras. Bienvenida, Sara Rodríguez. Gracias por haber aceptado esta invitación aquí en Repodcast, donde lo bueno se replica. Gracias por haber aceptado conversar conmigo el día de hoy. Como ya dije en la intro, Sara es una mujer fascinante que ha tenido grandes experiencias en distintas organizaciones, con distintos tipos de personas y ahora también trabaja de manera independiente. Ustedes pueden chequear su página web, que es además bellísima y un ejemplo de accesibilidad web en www.sararodriguezcontreras.com. Sara, una de las cosas que a mí me llama la atención, que lo dice tu página web y además yo lo he visto en conversaciones que hemos tenido antes contigo, que tú mencionas que las personas te enamoran. Esa fue una de las razones por las que estudiaste psicología y que además todavía confías en el ser humano. ¿Cómo haces para todavía confiar en el ser humano? ¿Por qué? Bueno, a veces no es fácil, sí. Y bueno, lo primero, muchísimas gracias de verdad por invitarme. Es un placer estar aquí, compartir este ratito. Y nada, eso a veces es verdad que no es fácil mantener todavía esa confianza, ¿no? Pero lo cierto es que somos el animal más complejo, yo creo, la forma de vida más compleja que conocemos hasta ahora. Entonces somos capaces de las mayores barbaridades, pero somos capaces de las cosas más bellas, y yo creo que por eso ahí es donde se mantiene mi confianza, ¿no? Porque cuando un bebé nace no es nada y lo es todo, tiene la potencia para serlo todo. Entonces si confiamos los unos en los otros y nos cuidamos y construimos un mundo basado en el respeto y el amor, haremos cosas estupendísimas y maravillosas y poco a poco se acabarán las malas. Coincido contigo. Para mí esa es la llave de todo, el amor. Siempre todo finalmente decanta en el amor. Y no es algo banal hablar del amor, no es cursi, no es kitsch, no, realmente es un sentimiento muy, muy complejo y profundo, ¿no? Que simplemente el respetar a alguien, eso es amor, eso es tan sencillo como eso es amor. El amor tiene efectivamente múltiples manifestaciones, ¿no? Y además es una cuestión también fisiológica casi. Está la oxitocina, ¿no? Es la sustancia del amor que produce nuestro cuerpo pues, cuando tiene relaciones sexuales, pero también cuando se genera un momento íntimo entre dos personas de confianza, cuando estás disfrutando, durante el parto se produce la oxitocina, en una cantidad de situaciones importantes, ¿no? Es algo que forma parte de lo que somos, efectivamente. Incluso si estás solo y triste,
un pensamiento, algo que dispara la oxitocina. Es la medicina más barata, creo yo, para muchos males. Sara, también otra cosa interesantísima de ti, creo que también esto influyó muchísimo en tu interés por conocer más sobre las personas a mayor profundidad, es que vienes de una familia diversa. En tu familia hay personas con discapacidad intelectual, personas con enfermedades mentales, incluso personas con altas capacidades, y la que tiene todo el mundo en su familia, que son las personas peculiares, que te decía yo antes de comenzar este momento de esta conversación, que bueno, si tú crees que no hay personas peculiares en tu familia, porque eres tú, el que esté escuchando, pero todos tenemos a alguien peculiar. Pero esa diversidad influyó en esa curiosidad. Todos los que trabajamos con la accesibilidad universal somos infinitamente curiosos, creo yo, y es apasionante, ¿no? ¿Influyó esto en tu decisión de estudiar psicología y luego, bueno, finalmente el posgrado en accesibilidad y diseño para todos? Sí, yo creo que sí. A ver, en realidad yo decidí estudiar psicología en 2 segundos. O sea, fue una cuestión, sí. Lo tenías Estaba, clarísimo. no, al revés, quiero decir, fue una decisión de estas instintivas de cambiar de Ah, ok, repente. ok. Sí, estaba Animal, ahí. casi. Sí, sí. Bueno, de hecho creo que las grandes decisiones de mi vida han sido así. Como lo tienes claro y ya está, no hay que pensar más. Qué Y bueno, bueno. estás en esa época terminando el instituto, que tienes que ir tomando decisiones y yo no tenía muchas cosas claras, había decidido ir por otro camino y un profesor un profesor que nos daba ética, filósofo, dijo así como una frase se me quedó grabada que es los psicólogos son filósofos frustrados. Y entonces, bueno, la frase me hizo pensar porque yo en realidad no conocía bien lo que era la psicología, tenía una idea por la televisión como muy diferente, ¿no? Entonces eso me hizo pensar que igual no sabía, me causó curiosidad. Y al llegar a casa busqué en el diccionario. La definición es muy sencilla, dice ciencia que estudia la mente. Dije, eso voy a estudiar. ¡Wow! Te hizo clic Y, de inmediato. sí, sí. Totalmente. Y claro, me di cuenta, o sea, eso, como dices, somos personas muy curiosas. Al final coincidimos, es verdad, en este mundillo. Y yo llevaba, pues eso, llevo toda la vida, ¿no? Curioseando, interesándome por un montón de aspectos y de temas. Y en esa época yo pensaba, "Joder, es que hay muchas cosas en el mundo que me interesan, pero igual ninguna como para dedicarle 8 horas al día durante 5 días de la semana, durante no sé cuántos años en mi vida. Esto es una responsabilidad, ¿no? Elegir algo así. Y de repente fue leer eso y dije, sí que la hay, claro, y no era yo consciente. Esto es lo que yo llevo observando, relacionándome, o sea, toda la vida, tratando, haciéndome preguntas sobre mis amigos, sobre mi familia, sobre, por lo que dices también, ¿no? El ser gente peculiar o tenerla alrededor o ver quizás esas diferencias, porque luego es verdad que está muchísimo más presente de lo que pensamos y que al final todas las familias son peculiares, todas. Entonces, pero tenerlas ahí presentes es como, no sé, bueno, igual en situaciones particulares que se dan en mi familia o a mi alrededor, te hacen muy visibles ciertas barreras, ciertas, pues esos momentos, ¿no? Situaciones que se viven de otra manera, que dices, ¿por qué, no sé, la gente en clase se relaciona así? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué mi hermano no? No sé, te vas haciendo muchas preguntas alrededor y creo que de ahí viene efectivamente mi Tu fascinación. interés. Sí, además que, bueno, lo que sabías lo que querías, pero no conocías cuál era el nombre que correspondía, ¿no? Con Sí. ese interés que tenías por dentro, que finalmente es tu pasión hoy en día, creo yo. Y tu propósito también va de la mano con tu propósito, es lo que entiendo, ¿no? Por todo el trabajo que haces, porque realmente has hecho muchísimas cosas, has trabajado con varias organizaciones importantes en España. Una de ellas que me llamó la atención y que la quiero mencionar aquí para que también escuchen los que se interesen por este podcast, fue que trabajaste un tiempo con Altavoz Cooperativa, que lo interesante de esta cooperativa
es que es gestionada por personas con discapacidad intelectual que además hacen evaluación de accesibilidad en entornos o servicios, incluso creo que también en la parte laboral, si realmente la inserción laboral es inclusiva, si no me equivoco. Hay un antes y un después de haber trabajado con Altavoz Cooperativa. Sí. Sí, porque como dices, es la fórmula, ¿no? No sabemos si realmente en el mundo, o creemos que por lo menos en Europa, ¿no?, llega a haber otra cooperativa de trabajadores donde los socios sean con personas con discapacidad intelectual, ¿no? Porque sabemos que sí que hay algunas con personas con otro tipo de discapacidades, pero en este caso creemos que no. Y claro, hay que tener en cuenta que una cosa es hacer tu trabajo, otra cosa es ser tu jefe y otra además, por encima, es tomar decisiones trascendentales sobre el rumbo de tu negocio. Claro. Sí, son una serie de roles que se entremezclan y que, bueno, y que son en sí complicados, ¿no?, cada uno. Entonces fue un experimento increíble, maravilloso, y a mí, claro, yo llevaba toda la vida relacionándome con personas con discapacidad y con personas con discapacidad intelectual principalmente, la verdad, la mayoría. Pero esta es la primera vez que yo los tengo de igual a igual. O sea, de alguna manera siempre había ejercido, o sea, siempre había trabajado para ellos y quieras que no, aunque intentes evitarlos, tienes cierta relación jerárquica, ¿no? Sin una relación autoritaria ni de imposición, pero la jerarquía está, porque de alguna manera eres tú la que tiene el control sobre las actividades que se hacen, sobre cómo se dirige la relación, no es el centro el que pone normas y tú eres parte de ese centro. Y en esta ocasión no, o sea, por primera vez. Se te Claro, cayeron los sesgos tuviste que dejarlo afuera, me imagino. sí, totalmente. O sea, bueno, yo entré también en Altavoz, ¿no?, porque confiaba mucho en estas personas y confiaba en que el proyecto era posible y porque las veía. Estuve además trabajando un tiempo por proyecto con ellos antes de entrar como socia. Lógicamente, también no es fácil, ¿no?, elegir a alguien con quien ser socio. Eso también es un proceso que nos tocó vivir varias veces y sí, tiene su miga. Y bueno, entonces sí, confías en ello y tal, pero o sea, por mucho que lo tengas clara la idea aquí, tienes que cambiar toda tu manera de hacer, todo tu cuerpo, todo, ¿sabes?, que está acostumbrado a ir con una tendencia. Y entonces, pues fue un entrenamiento, ya digo, que a mí me ha aportado muchísimo. Fue súper rico, he aprendido un montón y fue duro también en algunas ocasiones. Y lo más importante, yo creo, lo que más me llevo es la capacidad para desprenderte de tus privilegios, ¿no? Para identificar cuando, claro, teníamos asambleas, situaciones donde había que tomar decisiones importantes y te percatas de que aunque no quieras, tú tienes una capacidad de manipulación, digo, sin querer, sin hacer la intención de manipular a nadie, ¿no? Pero de alguna manera las personas en este colectivo también vienen de bagajes, de historias donde continuamente han sido dirigidas. Y entonces, y además, si eso lo sumamos, que los tiempos en los que hablamos, ¿no?, los discursos, las conversaciones, el propio discurso y la comunicación que hacemos no suele ser como muy accesible, ¿no? Toda la situación no suele estar pensada mucho para sus necesidades. Entonces, claro, tienes que cambiarlo todo, tienes que empezar a cambiar tiempos, situaciones, cómo nos reunimos, dónde nos reunimos, qué material se va a dar antes, cuántos temas vamos a tratar, un montón de cosas. Y luego te plantas allí y dices, bueno, yo automáticamente voy a ser una persona de referencia, porque muchas veces lo están buscando y tienes que dar muchas veces un paso atrás para intentar colaborar en eso y evitar, pues, hablar la primera, evitar a veces incluso decir ciertas cosas, decir, bueno, tu opinión tiene que estar, eres una más, porque si no entraríamos en el lado contrario, ¿no?, un poco en el paternalismo. Es como yo Es en la difícil, sombra, yo no puedo. ¿no? Sí. Controlar ese paternalismo que uno tiene
en estas situaciones, me imagino yo. Sí, sí, es difícil, pero bueno, se va entrenando y a veces una mete la pata y nada, y se pide perdón y a la siguiente pues seguimos haciendo. Ah, muy importante eso. Pide perdón. Yo pensé que iba a decir, no mete la Sí. pata y bueno, lo corrigen la próxima. O sea, que te das cuenta tú, pero también me imagino que habrá momentos que notaste, ¿no? Que quizás interferiste o hiciste una suposición y porque a veces suponemos que se comprendió todo, suponemos que van por la misma línea que nosotros y bueno, allí pueden haber, uno está imponiendo una barrera sin querer hacerlo, ¿no? Sara, hay muchas personas que quieren utilizar una terminología adecuada, pero tienen dudas en cuanto a si se dice persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad cognitiva, incluso la duda más frecuente es si se puede utilizar persona con discapacidad mental. ¿Cuál es el término correcto? O si incluso aprovecho de preguntarte si existe algún punto de encuentro, alguna relación entre discapacidad intelectual y enfermedad mental, y ese otro término que no es muy conocido, y por lo menos acá en Latinoamérica, que es el de las altas capacidades. Vale, a ver, el tema de la terminología, con él hemos topado, sí. Porque, bueno, yo creo que hoy en día hay un esfuerzo maravilloso por intentar ser cada vez más respetuosos, pero es verdad que esto a veces nos genera mucha confusión, ¿no? Sí. A ver, entre los términos que has dicho, yo creo el que es técnicamente correcto, el que se utiliza, quiero decir, en manuales y en documentos que vayan a tener cierto peso o uso legislativo, por ejemplo, es discapacidad intelectual. Okay. En realidad, el término más aceptado actualmente es persona con discapacidad en general para todos los colectivos, ¿no? Y esto viene porque se generó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y entonces salvamos otros términos menos respetuosos, poco bestias como minusválido, discapacitado, en fin. Y ya nos quedamos con este. Luego han surgido otras teorías y otras tendencias que son como muy interesantes de explorar, como la diversidad funcional, pero es verdad que persona con discapacidad, es el que tiene ese apoyo, ¿no? Actualmente de la legislación y es suficientemente descriptivo, está muy trabajado como para que dé lugar pues a organizar, por ejemplo, servicios y recursos, en fin, a ser utilizado en muchos ambientes, ¿no? Entonces, en este caso es discapacidad intelectual porque la cognición en realidad en el cerebro es prácticamente todo. Si hablamos ya, nos metemos en un ámbito más técnico de la psicología, de la biología, la cognición es todo lo referente a la mente prácticamente. Entonces ahí podemos estar hablando, no sé, podríamos estar hablando de demencias, también degenerativas con la edad, en fin, otra serie de situaciones, ¿no? Y de hecho, discapacidad cognitiva y discapacidad mental se ha utilizado mucho como para englobar gente con discapacidad intelectual específicamente, gente con autismo, que podemos decir que hay gente con autismo que sí tiene discapacidad intelectual y hay otra que no. Es una condición también diferente, que pueden ir unidas o no. Gente con enfermedad mental, es decir, que se ha utilizado de una manera más general, con lo cual discapacidad intelectual sería la más descriptiva. Y efectivamente, como planteabas, estos colectivos no son exactamente lo mismo, tienen puntos en común, ¿no? Yo diría que todos ellos, el punto en común es un poco las barreras, es que las barreras sociales, ¿no? Y de accesibilidad, de relación con el medio. Hasta ahora estábamos creando el mundo un poco para esa especie de ciudadano medio que en realidad no existe, ¿no? Y tenemos la curva de lo que consideramos normal. Entonces, todos estos colectivos, por un lado o por otro, se encuentran en el extremo. Y eso es un poco lo que les une. Luego tenemos en enfermedad mental y en discapacidad intelectual puede haber situaciones en las que
pues coincidan algunas barreras, ¿no? Hay gente con enfermedad mental que, pues por ejemplo, por el uso de medicación, que algunas tienen unos efectos secundarios muy grandes, o por crisis. Hay gente que cuando tiene crisis el cerebro acaba dañado poco a poco y entonces luego pues pueden tener dificultades de memoria, de concentración, incluso para que igual imaginar o abstraer ciertos conceptos. Es decir, se pueden generar algunas dificultades que se pueden parecer mucho a lo mejor a las barreras que se encuentra la gente con discapacidad intelectual. Pero digamos, pero no es lo mismo igual. O sea, hay gente con enfermedad mental que tú te la cruzas por la calle y si no te dicen específicamente que tienen enfermedad mental, tú no vas a identificar tampoco. Es una... Claro. Sí, más allá de, digamos, lo que tú comentabas, una característica biológica de la persona, es esa relación con el entorno, ya sea, y también no solamente el entorno físico, el familiar, el social, sino la capacidad o el tener el acceso a una mejor educación, a otras oportunidades que permitan desarrollarle sus habilidades, sus capacidades, ¿no? Porque digamos que sí es cierto que existen algunas limitaciones, pero estas coexisten también con muchas capacidades que pueden estar un poco, digamos, opacadas, pero no por una condición biológica, sino por una condición del entorno, ¿no? Exactamente. Hay un punto importante que no lo he dicho de diferencia, y es que la enfermedad mental, aunque bueno, mucha gente se cronifica, convives con ella, hay alguna que es más temporal y que va reduciéndose, incluso puede llegar a desaparecer. A curarse. Sí, pero efectivamente hablamos en esos términos, curarse, porque sí que suele implicar un grado de sufrimiento. O sea, es una condición que genera, o sea, dolor de alguna manera. Sin embargo, la discapacidad intelectual, pues, como dice, pues también pues como está organizado el medio, puede generar muchas barreras, pero son gente que simplemente son diferentes, nacieron diferentes, piensan de forma diferente y se manejan. Y es parte de su personalidad, de lo que son, ¿no? Y entonces esas ideas de pobrecito, de tal, de la lástima, es como quizás de las que más daño le hacen, ¿no? Porque hay que salir de ahí. Cuidado, no con esto quiero decir que haya que tener lástima a la gente que tiene enfermedad mental también. Es otra condición con la que se convive, ¿no? Pero sí es verdad que en ciertos momentos se puede generar. O sea, pues por ejemplo, si tú tienes episodios de paranoia o de ciertas alucinaciones, pues a ti te pueden generar situaciones en las que lo pases realmente mal, ¿no? Sí. Pues hasta ese punto. Me imagino. Bueno, intento imaginarme, porque realmente hay que estar en su posición para poder saber realmente, ¿no? Y cada persona cada mente es un mundo, realmente, ¿no? Bueno, hablábamos de las barreras y una de las herramientas que tú manejas muchísimo, eres una experta en esta área para vencer o derribar o simplemente que no existan las barreras, es la técnica de la lectura fácil. ¿Qué es la lectura fácil? Y te voy a comentar algo que me ocurrió ayer precisamente. Estaba sugiriendo a unos especialistas en lingüística que, bueno, que se formasen en esta área de lectura fácil. Y entonces inmediatamente lo vinculó con la facilidad de lectura, pero bueno, para leer más rápido un libro es otra cosa, ¿no? Hay una confusión a veces por desconocimiento. Entonces, por eso te invito a que nos digas de qué se trata la lectura fácil. Y la otra técnica, que es una técnica, necesita cierta formación para poderlo aplicar, es el lenguaje llano o el lenguaje claro. Pues sí, efectivamente. Y a ver, es normal que exista esta confusión, como dices, por desconocimiento y porque los nombres son muy parecidos y invitan, ¿no? A dar, claro, ya te sugieren un significado, entonces tú dices lectura fácil, ya, claro. Pero no. Efectivamente. A ver, bueno, pues mira, empezando por el lenguaje claro, esto tendría más relación con el significado que le dio tu compañero, el lingüista, ¿no? Se trata, el lenguaje claro es como un estilo de redacción, es una serie de consejos que te dicen, pues,
un poquito cómo organizar el texto, ¿no? Pues que seas escueto, no metas paja, que utilices un poquito elementos de diseño para hacerlo amigable, etcétera. Que no utilices tecnicismos. Y esto nace como un movimiento, sobre todo desde el mundo jurídico, la verdad, porque claro, hay situaciones, y esto tú tienes una sentencia, te tienes que enfrentar, no sé, o a cualquier documento administrativo que a cualquier persona nos da pavor. Y esto además va a afectar a mi vida de una manera brutal y yo no sé. Dice, por favor, que venga un abogado que igual, no sé, meto la pata, ¿sabes? Y acabo en no sé dónde. Y entonces nace un poco de este interés y es este estilo pensado como para hacer más funcional, más eficiente, ¿no? La comunicación y la lectura. Y es simplemente pues facilitar un poco para todo el mundo. La lectura fácil nace también de ese interés un poco de identificar estas barreras en la comunicación, pero pone el ojo un poco en personas con mayores dificultades de comprensión, ¿no? Ciertas particularidades, pues eso, hablamos de discapacidad intelectual o de personas inmigrantes que llegan a un país y desconocen el idioma, desconocen la cultura, personas que han tenido pocas oportunidades de escolarización y al final les cuesta, ¿no? Enfrentarse a textos. Entonces pone ahí su interés y se desarrolla como una técnica muchísimo más reglada, ¿no? Se hacen a finales de los años 60, ya es cuando se empezaron a hacer los primeros estudios con gente a ver un poquito cuáles eran las líneas, las pautas que podían facilitar o no la lectura, y a día de hoy pues tenemos esos manuales y toda una metodología que te habla desde un poco de facilitar el vocabulario, pero te habla de cómo de partes del diseño, ¿no? De cómo tiene que ser el formato, un poco del documento. Antes de entender hay que leer, y eso también es muy importante. Y entonces, pues son, eso como digo, está muchísimo más regulada y son una serie de reglas importantes que te pautan un poco el uso de metáforas o no metáforas, de los signos de puntuación, del tamaño de la letra, de la extensión de los documentos, en fin, y que están pensadas especialmente para estos colectivos, pero que en un momento dado hay situaciones en las que nos vienen estupendos a todo el mundo. Sí, incluso para rápidamente leer un documento y comprenderlo, en menor tiempo, en estos tiempos que todo es rápido. A mí me parece fascinante lo que tú comentabas, y también te había dicho al inicio que RePodcast busca que a través de estas conversaciones que tengamos con especialistas como tú, las personas dentro de su cotidianidad puedan de alguna manera aplicarlo para que se conviertan dentro de su ámbito de influencia en agentes de transformación a través de pequeños pasos, pequeños gestos, pero que realmente terminan siendo extraordinarios, ¿no? ¿Cuáles serían esos tips que tú pudieras darnos para tener, quizá no tanto en la lectura fácil, pero si se puede aplicar algún tip que tú nos des, una recomendación en redes sociales, en documentos que hagamos, o incluso a través del lenguaje ordinario, si nos encontramos con una persona que notamos, porque como tú bien decías, a veces no es invisible, ¿no? Que tienen alguna limitación, alguna dificultad, ¿cómo deberíamos hablarles, ¿no? Y bueno, son dos, la parte escrita y la parte hablada. ¿Qué tips nos podrías dar sencillos? Vale. En cuanto a la parte escrita y en redes sociales y eso, yo diría, lo primero, intenta hablar como tú hablas normalmente. Si estás escribiendo un discurso, un documento, algo, y de repente te salen muchas frases subordinadas, enlazadas y tal, y no es como tú sueles hablar en el día a día, contacto con una persona, revisa un poco eso, ¿no? Interesante. Evita los tecnicismos siempre que puedas, porque cada persona, claro, en nuestro ámbito tenemos clarísimo todo, qué significa cada cosa, y utilizamos palabras que se nos cuelan porque para nosotras son muy habituales, ¿no? Pero eso, identificar un poquito la listita de esas palabras que en realidad son tecnicismos
para intentar evitarlas. Luego, en redes sociales, pues yo diría que separar bien las ideas, intenta poner un par de ideas por publicación, no sé, destaca un poco lo que quieres, pues si estás compartiendo una foto, de qué va, no si estás compartiendo un artículo, destaca simplemente lo que estás compartiendo y no te enrolles en exceso, pues secciona la información por párrafos, puedes separarla un poquito y darle un poco de aire al documento, esa es muy buena idea. Con estas pequeñas cositas yo creo vamos, que ya hay una diferencia, un cambio importante. Y luego, bueno, y la parte visual, creemos que no, claro, como estamos hablando de lectura, pero las personas, la gran mayoría, somos muy visuales. Entonces, organizar eso, como digo, en el papel y luego aportar, pues siempre si voy a contar una historia en redes sociales, pues si aporto alguna foto, si aporto algo que acompañe, siempre va a ayudar, ¿no? Y luego lo que decías en el trato a trato, pues lo mejor es o sea, no tener miedo a preguntar y a decir oye, me he explicado, no sé, ¿tienes alguna duda? O sea, lo bueno de la comunicación interpersonal es que recibes feedback inmediato, quiere decir que puedes ir modulando, ¿no?, la conversación. Entonces, ya hay lo mismo. Sí diría tener un poco de cuidado en la vocalización, intentar no hablar muy deprisa y tranquilamente, pero bueno, sencillamente utilizando pues un lenguaje cotidiano del día a día. Si evitamos un poquito metáforas o frases un poco irónicas, cuidado con los dobles sentidos o con los tonos, ¿no?, que le llamamos. Ay, esto me lo ha dicho con tonito. Hay cosas que igual no se perciben bien. Pero vamos, sobre todo eso, sobre todo, o sea, con naturalidad, relacionarte con la persona y esa persona también te puede ir diciendo lo que necesita o lo que ha entendido. Bueno, a veces te puedes llevar la sorpresa que esa persona es la que te lanza algo de doble sentido y tú te quedas pensando. Resulta que te toma de sorpresa, ¿no? Y en relación a esto que decías, algo muy importante, ¿no? Olvidarnos un poco de la condición de esa persona, es decir, dejar de relacionarnos con un colectivo y pensar, discapacidad intelectual, y mirar a María o a Pepe, ¿sabes? O a Pedro, a quien sea. Claro, y lo que tú dices es que luego cada persona es un mundo y a lo mejor estás tú aquí preocupada por no ponerse tonitos y el otro resulta que es un cachondo súper irónico, ¿no? Exacto. Sí, lo comento precisamente por eso que tú dices, ¿no? Para no colocar a las personas en una cajita y en unas características, todos son así, no, para nada, como el resto de las personas, todas somos peculiares finalmente, todas somos peculiares, ¿no? Gracias, Sara, gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido esta interesantísima, creo que este podcast estuvo súper interesante. A quienes nos escuchan y a quienes nos ven a través de YouTube, recordarles seguirnos en redes sociales, compartir esto que estoy segura que muchísimas personas le va a ser de utilidad, activar la campana de notificaciones y esperar nuestro próximo podcast. Sara, te invito a compartir tus redes sociales y, bueno, despedirte o dejar algún comentario para los que escuchan y quienes nos ven por YouTube. Pues nada, que ha sido un placer, me parece, estoy deseando eso, compartirla porque me parece un formato súper interesante este que hacéis. Creo que efectivamente la verdadera acción transformadora es día a día, con pequeñas cositas, así que invitar a todo el mundo a que siga escuchando los podcasts y a que con cada ratito de esto, pues nos llevemos una idea nueva, ¿no? Una reflexión nueva al menos. Bueno, Sara, compártenos dónde podemos conseguir información sobre ti, dónde podemos conseguir tus redes sociales. Pues en mi página web, que yo como buena persona dispersa, siempre atendiendo a mil asuntos, porque pues lo tengo todo ahí reunido para luego no tener que acordarme de muchas cosas, ¿no? Entonces sería www.sarrodriguezcontreras.com
Y ahí en la sección de contacto podéis encontrar todas mis redes sociales o el email si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y listo. Además de muchísima información, unos recursos maravillosos, también unos libros que ha creado Sara, que los invito a que los vean con la técnica de lectura fácil, además con unas ilustraciones bellísimas. Y bueno, nuevamente los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, se suscriban al canal de YouTube, compártanlo porque seguramente habrá muchísimas personas que esta información es de utilidad, activen la campanita y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Repodcast. Chao, Sara. Gracias. Hasta luego, gracias.